Bienvenido a la clase lectura número 2, parte 7. Ahora queremos tratar otro tema. Exhalada por Dios. Hay un concepto bíblico. Y ese concepto es theopenaustos. Y ese concepto habla de la inspiración. Ahora, la palabra inspiración no existe en la Biblia, pero el concepto de ella sí existe. Por ejemplo, si hablamos, para darte otro ejemplo, si hablamos de la Trinidad, ¿no? La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero el concepto de tres dioses en uno sí existe, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me comprende? Esta palabra inspiración viene de otra palabra en griego, ¿no? Que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero el concepto fluye a través de todo el Antiguo Testamento. Porque te recuerda que hay dos testamentos y es una palabra completa. El mismo Dios que escribió el Antiguo es el mismo que escribió el Nuevo. Esta palabra es exhalada por Dios o soplada por Dios o respirada por Dios. La palabra inspiración no es una palabra bíblica, si bien el concepto lo es. La palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce inspirada es la palabra theopenaustos en griego, que significa exhalada por Dios o soplada por Dios, respirada por Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que significa. En otra palabra, Dios es el autor de la palabra. Por esto te dije que la inspiración tiene que tocar el hombre, el recipiente, para recibirla. La revelación es el contexto o el contenido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y ahora este concepto theopenaustos o inspiración o exhalada por Dios o soplada por Dios o respirada por Dios hace referencia al hecho de que las Escrituras tienen como fuente última a Dios y que por lo tanto tienen una cualidad inherente cuyo propósito es provocar ciertas consecuencias en las personas que las lee o escucha. En este sentido, que se puede decir que las Escrituras son inspiradas. En otra palabra, esto viene directamente de Dios. El argumento que muchos usan, dicen que ellos no creen en la Biblia, dicen porque la Biblia fue escrita por hombres y no por Dios. Un momentito. Ese argumento no tiene, mis hermanos, no tiene ninguna validez. Y siempre me lo cuentan y así me la cantan. Y yo le respondo. Me recuerdo que hace un tiempo atrás que vino un abogado. Y él dijo, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por Dios. Yo lo estaba escuchando y yo le hice una pregunta. Y dije, Señor, permíteme, abogado, a ver si yo entiendo bien. Ayúdame porque yo sé que usted es un hombre bien educado. Y obviamente tú no respetas el pastorado. Yo comprendo eso. No voy a discutir eso contigo. Yo lo comprendo. Pero a ver si yo entiendo bien lo que tú me estás diciendo. La razón por qué usted rechaza la autoridad de la Biblia es porque el hombre es el autor, el hombre escribió la Biblia. ¿Esa es la razón que tú me estás dando? Me dijo, seguro que sí. Okay. ¿Sabes? Ayúdame a entender esto. Usted fue a la escuela y se graduó, ¿no? De la secundaria y luego fuiste al colegio, fuiste a la universidad y luego fuiste a la escuela de leyes y está graduado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Seguro que sí. Y todos esos libros que tuviste que estudiar, ¿quién los escribió?
El hombre, por supuesto. Okay. Ahora, si yo sigo la lógica de lo que usted me está diciendo de que la razón por qué tú rechazas la Biblia es porque fue escrita por el hombre. So, la causa, la razón verídica de su argumento es que el hecho de que el hombre le escribió, usted lo rechaza porque no tiene ninguna autoridad. Si ese es el caso, ¿cómo es que tú no aplicas ese mismo sentimiento o ese mismo razonamiento a todos los libros que usted utilizó para estudiar y convertirse y hacerse abogado? Y usualmente no tiene una respuesta. Yes. Porque no han comprendido el concepto de teopanastos, que Dios... Es interesante que al mismo abogado le hice la pregunta, ven, ¿usted cree en Dios? Él me dijo, sí, yo creo en Dios. Pero tú no crees en la Biblia porque fue escrita por el hombre. No, no creo en la Biblia porque fue escrita por el hombre. A ver si entiendo bien la cosa. Perdónenme, pero yo soy un hombre bruto. Tú me tienes que ayudar a comprender esa mente infinita que obviamente tú tienes. El mío es finito, la suya obviamente no. A ver, si tú me estás diciendo a mí que tú crees en Dios, alguien que tú no has visto, no ha escuchado, no ha tocado y no ha percibido, pero tú crees que Él existe y que Él es el creador de todo el mundo, ¿cierto? Sí. Y que Él creó todo de la nada, ¿cierto? ¿Sí o no? Si tú me estás diciendo que ese mismo Dios, ese mismo creador Dios, que hizo todo de la nada, no es capaz de escribir su propia palabra. ¿Es lo que tú me estás diciendo? No, yo solamente quiero, no. Solamente contéstame sí o no. Si eso es lo que tú me estás diciendo. Sí. ¿Ves? Todo lo que tú me acabas de decir es teopanastos. Dios habló. ¿Te recuerdas Génesis capítulo 1? ¿No? Él habló y se hizo. Él habló y se hizo. Él habló y se hizo. Él habló y así fue. 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 ¿Cierto, sí o no? Fue exhalada, fue respirada, fue soplada de la persona de Dios y se hizo. La Biblia dice, la propia Biblia dice que la palabra de Dios fue inspirada o teopanastos o soplada, exhalada, respirada por Dios. Lógicamente, si Dios, vamos a entrar un poquito en la lógica aquí, yo sé que es un poquito peligroso, pero si Dios se ha revelado a las generaciones pasadas, no solo por causa de ellas, sino también por causa de las generaciones siguientes, se infiere que la revelación ha de recibirse, preservarse y transmitirse con precisión. Con precisión. El proceso consta de varios pasos o etapas. En primer término, la revelación fue recibida por la persona o las personas escogidas, plural, de alguna de las formas ya expuestas. Luego, la revelación se transmitió generalmente por medio de la proclamación oral.
el proceso de perseveración hasta el momento de su escritura no fue uniforme, pues la palabra pudo haber sido dictada por el receptor o un amanuense. Amanuense es un secretario, una secretaria, o como los escribas. O recopilada por el autor de las distintas formas en que se transmitió. Ahora, date un ejemplo. Un juez en la corte da una orden oral. Y se tiene que llevar a cabo esa orden, porque es ley. Más adelante se escribe, ¿no? Lo que él dijo, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo que el juez dijo, la jueza dijo, y ahí se escribe y se declara, ¿cierto? Esta es la orden del juez. Es precisamente lo que pasó con lo que nosotros nombramos la Biblia. Ahora, date unos ejemplos de las distintas formas en cómo se nos transmite la palabra. Abre su Biblia en Jeremías, por favor, capítulo 36. Jeremías, capítulo 36. Mire bien. En Jeremías, capítulo 36, en versículo 4, dice lo siguiente. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió al dictado de Jeremías en un rollo todas las palabras que el Señor le había hablado. Dios habla a Jeremías teoponastos, ¿no? Exhalada por Dios, soplada por Dios, respirada por Dios, que no otra palabra, proclamada por la boca de Dios. Jeremías, a través de la inspiración de Dios, es capacitado en ese momento a recibir esa palabra, ¿no? Contenerla. Luego él tiene un secretario y dice, escribe estas palabras precisamente, exactamente como te lo voy a dar, porque esta es la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios, soplada de la, por decirlo así, la boca de Dios, ese espíritu viene sobre Jeremías, el escogido, mantiene el contenido del mensaje, es el espíritu, para transmitirlo a Baruc, hijo de Nerías, para escribirlo. Y así puede ser transmitido a nosotros hoy día. Otro ejemplo. Jeremías, capítulo 36, versículo 18. Baruc le respondió y dijo, él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Ahora Baruc revela que él es el instrumento que literalmente con tinta negra la escribe en un rollo, en un libro. Ahora, él no pretende de ser la revelación o la inspiración. Él es el recipiente o el escriba o el, ¿no? El receptor, ¿no? O el amanuense, pero el inspirado es el profeta. En Jeremías capítulo 36, también dice en versículo 32, entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y este escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro de Joaquín, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Ahora, el rollo original
se quemó, pero recuérdense que Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Hijo de Dios es eterno, el mismo eterno Dios, el que mora con Jeremías porque lo viene a ungir como profeta, le trae de memoria a Jeremías y le dice, Baruch, escribir de nuevo. Y le transmite el mensaje otra vez. Vamos a brincar al Nuevo Testamento y vaya conmigo Lucas capítulo 1. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Pregunta? ¿Me entiende? Mira, Lucas capítulo 1. Ahora, mira Lucas capítulo 1. Ahora, Lucas, que no fue apóstol, él no fue un discípulo original, pero fue una persona santa griega escogida por Dios para escribir. ¿Bien? Y él es un gentil, uno de los muy pocos gentiles que Dios utiliza para escribir su palabra. Pero mira cómo él lo hace. San Lucas capítulo 1. Dice, versículo 1. Y vamos hasta el versículo 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de las palabras, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribítelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Estamos juntos? Quiero que tú veas algo que veo. Ahora, Lucas obviamente fue un instrumento escogido, un amanuense, un secretario inspirado por el Espíritu Santo a recibir y investigar todas las otras fuentes que Dios había utilizado y ya estaban en su lugar para compilar la historia de los testigos oculares, ¿no? Que eran los que habían sido testigos personalmente, lo habían visto, para transmitir la historia de Jesús. Como próximo paso, diversas copias de la palabra escrita se transmitieron en el idioma original y posteriormente en traducciones. Por último, la revelación de Dios por medio de las Escrituras llega al oyente o lector. Ahora, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en comprender que en el idioma original las copias se han comprobado ya no hay argumentos sobre este asunto. En 1948, cuando se descubrió los rollos del Mar Muerto en Israel, fue aproximadamente en el año 1948, en unas cuevas bien altas del mar, entraron y ahí hallaron un sinfín de rollos, un montón de rollos de los idiomas originales de lo que tú y yo nombramos la Biblia. Bien preservados, porque el ambiente era ideal para guardar ese papel para que no se destruya, no se pudiera destruir. Ahora, y descubrieron que en el idioma original las copias eran impecables. Hoy en día existen más de 5,000 copias escritas por mano que son precisas del idioma original. Ahora, eso es muy diferente a la traducción. La traducción del hebreo al inglés, hebreo al español, griego al inglés,
griego al español o cualquier otro idioma. Es ahí donde hay y hemos tenido muchos problemas porque la traducción de la revelación original en algunas ocasiones por falta de palabras o conceptos en esos idiomas que no existen, utilizaron otra palabra pero que tenía un sentido distinto en el contexto moderno. So, cierto, hay problemas en la traducción moderna muchas veces. Por esa razón tenemos que regresar y estudiar los idiomas originales para comprender qué es lo que realmente está diciendo. So, tenemos que comprender eso. So, hay una gran diferencia entre la versión de la Biblia popular que tú tienes hoy día, que en muchas ocasiones tiene la mayor parte traducida correctamente y algunas partes no están traducidas bien. Pero esa es la traducción, no la copia original. So, no confunde las dos cosas. La cuestión sobre si se debe o no aplicar el término inspiración a todas estas etapas es materia de debate teológico. Afirmar que la inspiración de Dios fue igualmente eficaz en todas las etapas, a tal punto que, por ejemplo, libros de Hazer, que se menciona en el libro es un libro que no es bíblico, pero sí existe, que se menciona en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, y el libro de Enoch, que también no es bíblico, pero sí que existe y se menciona en Judas, en versículo 14, también fueron inspirados. Sería extender demasiado la aplicación de la inspiración. Pero sí se menciona estos libros, pero no fueron incluidos en el canón, ¿no?, de la Biblia, porque no se pudo determinar que eran, mis hermanos, inspiradas. En Josué capítulo 10, versículo 3, donde habla del libro de Hazer, dice esto. En Josué 10:13. Y el sol se detuvo y una luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Hazer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ahora, en Judas, en versículo 14, menciona el libro de Enoch también. Y de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Pero por el otro lado, limitar la inspiración a la acción final de registrar por escrito y suponer que, por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías, fue inspirado solo mientras dictaba a Baruch, pero no cuando predicaba, no tiene sentido. Bienvenidos a nuestra clase. Una vez más estamos en lectura número 2 y en la parte número 8. Todavía estamos hablando en la sección de nuestro estudio del Antiguo Testamento, el panorama del Antiguo Testamento, hablando en particular sobre el tema de la revelación y inspiración. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Juan, en el Nuevo Testamento, en capítulo 3, y quiero revisar una escritura ahí que se encuentra del versículo 1 hasta el 8. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, tenemos que comprender y más bien tenemos que incorporar en nuestros pensamientos cuando nos acercamos a la Biblia. Y es que es difícil, si somos alumnos, estudiantes honestos de integridad, de separar o tratar de eliminar y dividir la Biblia a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos se tienen que entretejer, se tienen que enlazar, se tienen que unir, porque uno está hablando de cómo se
cumple en la persona de Cristo, ¿ves? Lo que se había tratado y lo que se había hablado en el otro. En otras palabras, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No tiene sentido de tratar de estudiar exclusivamente el Nuevo Testamento sin haber entendido el Antiguo Testamento. Y por esa razón existe todas las jergas, existe todas las herejías, existe todas las falsas enseñanzas y las malísimas aplicaciones de la palabra de Dios en muchos púlpitos hoy día, y mucho menos de hablar de los hermanitos en las iglesias, y en particular un montón de los ministerios que se encuentran en la televisión y en la radio, en la medio de comunicaciones hoy día. Hablando de este tema de la revelación y la inspiración, quiero que tú notes el papel del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 3, yo quiero que tú note aquí, y vamos a leer ahí un ratito, más adelante quiero que se ubique ahí, y note bien que el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Dios es difícil, muy difícil, ¿ves?, de tratar de comprender el Antiguo o el Nuevo Testamento. Es posible, mis hermanos. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder comprender la revelación que Dios compartió en el Antiguo Testamento a través de la inspiración en cual impartió a los profetas y a los autores del Antiguo Testamento, tal igual en el Nuevo Testamento. Ahora, el principal agente, por decirlo así, de la inspiración es el Espíritu Dios. Nunca ha sido el hombre, nunca ha sido la astucia del hombre, nunca ha sido la inteligencia del hombre, nunca ha sido la educación del hombre, y mucho menos nunca ha sido las experiencias del hombre. El principal agente de la inspiración siempre ha sido netamente, exclusivamente el Espíritu de Dios. Las palabras que en el Antiguo y el Nuevo Testamento se traducen espíritu tienen también el significado del viento y aliento. Es evidente la vinculación entre la idea de que Dios exhala o respira o sopla, ¿no?, las Escrituras, y la inspiración de la gente o los agentes, plural, humanos que participan del proceso. En términos escriturales, los santos de la antigüedad fueron inspirados por Dios. Todo intento de definir con mayor precisión la actividad del Espíritu tropieza con una verdad. El Espíritu, como el viento, es incontrolable y solo manifiesta sus efectos. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar aquí, o por lo menos quiero mencionar como una nota al lado, es que hay una locura, una idea hoy día en las iglesias modernas de que nosotros podemos controlar el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu. Yo quiero y le quiero decir rotundamente que no es así y no puede ser así. El Espíritu de Dios es Dios. Y Dios nunca se somete al hombre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni el Padre. Es al revés. Nosotros nos sometemos a Dios. Y note bien cómo lo presenta Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, cómo Él presenta el concepto del Espíritu de Dios. Ahora ya se ubicaron en Juan capítulo 3. Note bien conmigo, comenzando en versículo 1, lo que dice la palabra. Él dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y él era prominente entre los judíos. En otra palabra, este era un maestro de las Escrituras, en particular de Génesis a Malaquías.
Él pertenecía al Sanedrín, que era el grupo de 70 judíos religiosos, el liderazgo principal, o por decirlo así, ellos formaban el concilio de la religión del judaísmo, pero también formaban el concilio, por decirlo así, el parlamento, el congreso, ¿no?, de los políticos que gobernaban la vida de los judíos también. Ellos jugaban un papel dual, ¿no?, doble en el sentido de la vida de los judíos en Israel. Y para calificar para ser un miembro de los 70 o el Sanedrín, no era que ellos iban a ser elegidos por un voto popular del pueblo. No, hombre, ellos tenían que calificarse y ser elegidos por el Sanedrín propio. Y uno de los varios requisitos era que un miembro del Sanedrín tenía que ser un maestro de la palabra de Dios, de las Escrituras, de lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Tenía que uno memorizar toda esa sección de la palabra de Génesis a Malaquías. Tenía que poder la habilidad de explicar las Escrituras de Génesis a Malaquías. Era un maestro, y como maestro tenía que enseñar. Cada miembro del Sanedrín tenía un grupo de discípulos, o lo que se nombra en hebreo talmid. Talmid es en hebreo talmid, T-A-L-M-I-D. Talmid es la palabra que nosotros utilizamos en hebreo para la palabra que se utiliza en griego y la cual nosotros utilizamos también en español, discípulo. Talmid es discípulo. Más bien, nosotros tenemos una revista que escribimos cada mes, que se envía por correo electrónico, en que se titula El Talmid o El Discípulo, ¿no? Note bien. Con él dice en versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. De esto se trata. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, ¿no?, si Dios no está con él. Él reconoce, obviamente, a través de las señales y las obras, ¿no?, que este es un hombre de Dios. Respondió Jesús y le dijo: en verdad, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo creo que tú veas que él está hablando de la salvación, y note cómo lo está utilizando como nosotros utilizamos el concepto hoy en día, pero nota que él está hablando con alguien que solamente conoce el Antiguo Testamento, en cual el Antiguo Testamento claramente enseña la salvación, el nacer de nuevo, como tú y yo lo entendemos hoy día. Y le dice: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Note bien, él le hace dos preguntas seguiditas, ¿no? Y son dos preguntas de un necio, porque él es un maestro prominente. Como es que él no reconoce lo que Jesús le está diciendo? Porque Jesús le está hablando en un lenguaje, en un idioma, en un dialecto que él sí comprende. Y Jesús le respondió otra vez. Note bien, por la segunda vez le dice: por seguro, le dice: en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente este lenguaje del Antiguo Testamento, en particular el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel. Lo que nacido de la carne, carne es, y lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. Ahora, quiero enfocarme en versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, dice, del Espíritu. Jesús aquí le aclara bien que el Espíritu de Dios
no puede ser controlado. En otra palabra, que Dios es soberano, Él no se somete a los antojos del hombre, a los caprichos del hombre. Él es incontrolable en términos humanos. Dios va a llevar a cabo su autoridad como Él lo va a llevar a cabo. Es importantísimo que nosotros comprendamos bien que el agente del Espíritu Santo es incontrolable. Tú y yo no podemos controlarlo, no lo podemos llamar, no lo podemos mandar, no lo podemos decir ir y hacer esto en este momento. No puedo imponer manos sobre una persona y dice, ahora manifiéstate en este momento porque yo lo he dicho. No, así no funciona. Tú ves una locura de esas cosas en muchas iglesias y campañas y en las televisiones, pero hermano, es un montón de falsedad que existe. Ahora, pero como una moneda, tú sabes que para que una moneda sea legal, requiere dos caras, una enfrente y una atrás, para que sea legítimo, ¿no? Ahora, note bien que en el procedimiento de Dios, en cual Él utiliza para llevar a cabo su voluntad, la moneda es de un lado el Espíritu Santo y del otro lado el hombre, ¿no? El otro lado es el agente hombre. En otra palabra, la Biblia enseña que la soberanía de Dios es una cosa y la responsabilidad del hombre es otra cosa, pero los dos trabajan paralelo, pero es una paradoja, ¿ves? En la Biblia, en cual nunca se explica, pero siempre se presenta esta paradoja de que Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Note bien el agente humano. Ahora vamos a la segunda cosa. La mediación divina y la mediación humana están presentes en el proceso de la escritura inspirada de la revelación de Dios. Los dos siempre están presentes. Dios habló, escogió un agente humano a quien hablarle, ¿no? ¿Es cierto, sí o no? Los profetas, por ejemplo. El agente del Espíritu habla con el agente humano. ¿Por quién está iniciando? Es el Espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mira bien. Es que la mediación divina, la mediación humana están presentes en el proceso de la escritura inspirada de la revelación de Dios. La escritura directa por parte de Dios sobre páginas, tablas o planchas muy rara vez aparece en la Biblia. Y si leemos Éxodo capítulo 31, versículo 18 y Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, vamos ahí. Yo creo que tú notes estas dos escrituras conmigo. Éxodo 31, 18 y Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, mis hermanos. Yo creo que fuera de esto y quizás aún en los casos mencionados, un agente humano tuvo participación activa en el proceso. El Espíritu siempre trabaja con un agente humano. Perdón. Pero el agente humano nunca está en el primer lugar, siempre es el Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 31, note bien lo que dice la palabra de Dios en versículo 18 en particular. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte de Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Tenemos el agente del Espíritu, le entrega al agente humano las dos tablas, lo que tú y yo nombramos los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 10 dice, y el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte y en medio del fuego el día de la asamblea. Las dos escrituras testifican, ¿ves?, que hay un agente espiritual y un agente humano, un agente del Espíritu, y los dos trabajan y funcionan juntos, pero el agente humano se somete al agente del Espíritu. La personalidad.
la personalidad del agente humano recibió la inspiración se hace evidente por medio de palabras, estilo y intereses en el contexto histórico y social de la obra de muchas otras formas. En otras palabras, cada agente humano, en este caso, por decirlo así, cada profeta que recibió su palabra, cada siervo que recibió su palabra, y Dios le dijo escribir, en cual tú y yo tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Es cierto? Y los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Cada una de esas personas tuvo también su propia personalidad. Ahora, cuando usted llegó a los pies de Cristo, usted llegó a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pregunta, ¿no es cierto que su personalidad sigue siendo igual de lo que era antes de ser salvo y ahora después de ser salvo? La diferencia es que ahora el Espíritu está purificando su personalidad, pero la personalidad es igual. ¿Me entiendes? El Espíritu no eliminó los atributos humanos de los siervos o los agentes humanos o los profetas que recibieron la palabra, tal como Él no eliminó su personalidad cuando usted recibió al Espíritu Santo en el proceso de lo que tú y yo nombramos la salvación. Por ejemplo, el salmista él escribe poesía, ¿no? Ese fue su personal, los salmistas, ¿no? El autor de Proverbios emplea dichos proverbiales, mientras que hay notables diferencias entre el lenguaje y las ideas de, por ejemplo, Isaías y aquellos de Oseas o Amós. En el proceso de la inspiración, el Espíritu obró en una mente humana de tal forma que la personalidad no fue opacada ni modificada en absoluto. Y sin embargo, la escritura resultante es que la palabra de Dios. Por ejemplo, en la iglesia donde yo tengo el privilegio de ministrar y pastorear y enseñar y predicar la palabra de Dios, hay otros pastores que sirven juntamente conmigo. Ahora, los 4 de nosotros tenemos distintas personalidades, pero es la misma palabra. Cada uno de nosotros tenemos un estilo distinto en cómo hablamos, un estilo distinto de cómo presentamos la palabra de Dios, un estilo distinto en cómo llevar a cabo la exposición, ¿ves?, de la palabra de Dios, pero sigue siendo ¿qué? La palabra de Dios. Es importante que comprendamos, mis hermanos, que el agente humano juega un papel importantísimo en la presentación de la palabra de Dios. Sin embargo, la inspiración en el sentido bíblico no debe, por el otro lado de la moneda, considerarse equivalente a la inspiración de un artista en la creación de su arte. No es la misma cosa. Se puede decir, por ejemplo, que Shakespeare estaba inspirado cuando escribió sus sonetos o sus dramas. También se observa talento literario en los escritos del libro de Esther, ¿no? El libro de Esther, que es una obra maestra, ¿es? Por su estilo de escribir, o del Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando tú tomas el joven Lucas, cuando él escribió el Evangelio de Lucas, bien detallado, con tantos detalles y muy específico y presentado de una forma cronológica, ¿no? Tiene su propio estilo muy distinto. Quizás alguien llegue a concluir que como Shakespeare de mayores pruebas, talento, estaba más inspirado que los otros autores mencionados. Pero ese no es el significado de la palabra inspiración. Yo creo que ese es el problema, que nosotros mal utilizamos las palabras revelación y la palabra inspiración, ¿no? Pero ese no es el significado de inspiración en su aplicación a las escrituras. Es muy distinto cuando hablamos de esos términos relacionados con las escrituras.
El concepto bíblico de inspiración no implica que el autor de la escritura estaba inspirado para crear una obra de arte. En ningún sentido. Más bien, significa sencillamente que el autor humano estaba bajo la influencia del Espíritu de Dios hasta tal punto que aquello que escribió, ¿no?, fue la palabra de Dios. El ser humano no fue inspirado a crear la palabra de Dios, él fue inspirado para recibir la palabra de Dios. Esta interpretación del término se halla implícita en la constante alternancia de expresiones tales como Moisés dijo, con Dios dijo, ¿no? Es importante que tú y yo comprendamos que hay tremendas diferencias. Y yo creo que ese es el reto que tú y yo enfrentamos hoy día, en que muchos mal utilizan las palabras apropiadas que describen y cuál le da sentido a los conceptos bíblicos. Si tú y yo hablamos de la palabra revelación, hablamos de la palabra inspiración, hablamos de la palabra iluminación. La iglesia, por su tendencia, ¿ves? Y yo estoy más que convencido que lo hace por pura ignorancia, no utilizan esas palabras bíblicamente como se relaciona con la escritura. Las usan como la cultura lo usan, o lo usan como el entendimiento humano mundano lo usa. Y vienen y imponen esos sentidos culturales, humanos, mundanos, a esa misma palabra o esos mismos términos cuando se utilizan relacionándonos con la palabra de Dios. Y tú y yo no tenemos el lujo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es no solamente intercambiando palabras, pero estamos intercambiando conceptos completamente distintos. Bienvenido de nuevo a nuestra clase, lectura número 2, parte 9. Y ahora, para tratar de traerle una cláusula, una conclusión a esta sección de estudios sobre específicamente la revelación y la inspiración. Ahora quiero tratar otro tema que se nombra niveles de inspiración. Niveles de inspiración. Porque este es uno de los otros retos que nosotros enfrentamos en las iglesias hoy día. Hay gente que hoy día, y yo tengo el privilegio de visitar varios países durante el año, y voy y visito varias iglesias donde me invitan a predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre me fascina cuando la gente habla dentro del contexto de la iglesia, que hay varios niveles de inspiración. Bueno, en otra palabra, el que está en la plataforma tiene el nivel más alto, el que está en la primera fila, el segundo nivel, ¿no? Y sucesivamente así hasta el último. Y ellos van creando categorías de niveles de inspiración, y obviamente el que está indicado o señalado de ser el más alto, obviamente es supuestamente más espiritual. Y yo, cuando yo veo eso y lo oigo, y siempre le pregunto, ¿y dónde sacan esas cosas? Es interesante que siempre me llevan al Antiguo Testamento, o me llevan a los conceptos del Antiguo Testamento sin importar de esas secciones en particular del Antiguo Testamento que me llevan para tratar de justificar, porque piensan como piensan, hablan como hablan, actúan como actúan, creen como creen y enseñan como enseñan, ¿ves? De que quizás esas secciones se han cumplido en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Siempre hay esas cosas que existen, y yo tengo también el privilegio, y lo digo que es privilegio porque no todo lo pueden hacer, y yo reconozco la gran responsabilidad, y también, por el otro lado, la moneda, por decirlo así, la gran carga de asegurar que lo que estamos enseñando se encuentra dentro del contexto de la palabra de Dios.
Cuando hablamos de niveles de inspiración, una pregunta. ¿Hay pasajes de las Escrituras que han sido inspirados y otros que no? He escuchado ese argumento que en la crítica textual hay una enseñanza que se nombra crítica textual. Estos son donde los eruditos académicos han tomado el tiempo de criticar ciertos textos en la Biblia, decir, esto sí fue inspirado de Dios y esto no. Esto es simplemente la opinión del hombre y esto no tiene ninguna inspiración. El problema con ese concepto o esos dichos o aún ese estudio, esa filosofía que se está utilizando hoy día es que ignora lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, vete en 2 de Timoteo, conmigo por favor. Y en 2 de Timoteo, en capítulo 3, lo llevo de nuevo a la escritura que ya se ha mencionado en el pasado, pero lo vamos a mencionar otra vez. ¿Tú te recuerdas lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3? Versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Deténgase ahí por un momento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando el Nuevo Testamento utiliza la palabra escritura, siempre se está utilizando en referencia a lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento. Y por supuesto lo que le sigue. Dice toda escritura o toda la escritura. Ahí no dice 99.99, ahí no dice 99, 95%, ahí no dice 90%, 80%, ahí dice toda es inspirada. Cuando yo oigo esa pregunta que se hace, y en las conferencias pastorales donde yo he dado clases, por ejemplo, tal como estamos haciendo ahorita, me fascina a mí que siempre resulta esa pregunta. ¿Hay pasajes de las Escrituras que han sido inspiradas y otros que no? Bueno, implícito en esa pregunta es que según Timoteo 3:16 no existe. O si existe, lo ignoran. Porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y luego dice, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Esa pregunta ha sido una pregunta porque en la filosofía de las enseñanzas, donde muchos han recibido su entrenamiento, su instrucción, su educación, lo han llevado por un procedimiento, por una escuela de filosofía de la crítica textual, donde la persona y el maestro y el profesor dice, esto es inspirado, pero esto no, y esto no, y esto no, a pesar de lo que dice la Biblia. Hay pasajes de la Biblia que no resultan de la inspiración directa. Por ejemplo, citas de escritos profanos tales como algunas crónicas judiciales, el decreto de Ciro y la obra poetas griegos. Y esos son en principal lo que ellos comienzan a utilizar. Y es ahí cuando ellos comienzan a abrir, ¿ves? Un poquito la puerta. Cuando tú comienzas a abrir la puerta, un poquito la puerta de la duda. Ahora tú tienes un pie adentro, por decirlo así, tienes un pie adentro y ahora tú comienzas a forzar esta puerta abierta y tú comienzas ahora a buscar textos donde tú determinas que nunca fueron inspirados. Bueno, el problema es ahora tú tienes que regresar qué es la inspiración. Un momento. ¿Tú te recuerdas que estuvimos hablando de esto?
La palabra inspiración. El agente de la inspiración es el Espíritu, no el hombre. El agente humano recibe, no da. Si el Espíritu es el agente principal de la inspiración y el agente humano es el principal receptor de la inspiración, quiere decir entonces que toda la palabra fue inspirada por Dios y Dios la dio. Ahora, Él tiene sus razones por qué la dio. Tiene sus razones por qué la compartió. Pero a decir que algunas palabras están inspiradas y otras no, es ahora cambiar la relación entre el agente del Espíritu y el agente del humano. Y esto es lo que están haciendo, literalmente. Tenga paciencia conmigo. Lo que están diciendo es que el agente del Espíritu y el agente del ser humano, que esta es la relación entre los dos. Ya no es así. Es así. Eso quiere decir que el agente del Espíritu tiene opciones de compartir lo que él desea y el agente del humano ya no es solamente receptor, pero él es dador. Él puede impartir una verdad también a nivel igual que el Espíritu. Y eso no tiene sentido. Y no se dan cuenta que eso es lo que literalmente están diciendo. ¿Me están entendiendo? Mira bien. Cuando utilizan este argumento, esta línea de discutir este asunto, el ejemplo que usan son citas de escritos profanos, tales como algunas crónicas judiciales que se encuentran en Crónicas, el decreto de Ciro también y la obra de poetas griegos. Bueno, pero en la Biblia, aquí está el problema, no se sugiere que Dios lo haya revelado. No. Hay pasajes de la Biblia que inspiran más que otros. Bueno, los salmos. Por ejemplo, inspiran más que una larga genealogía o que las reglas o de las reglas levíticas, ¿no? Para la adoración en el antiguo de Israel. Es mucho más probable que el lector llegue a la salvación con algunos pasajes de las Escrituras que con otros. Es posible, no dudo eso, como los relatos de la crucifixión o la epístola de Pablo a los romanos, en contraste con los relatos de los hechos de los reyes de Israel y Judá o los escritos del predicador de Eclesiastés. Yo no dudo que hay ciertas secciones en cual la gente son más inspirados, en otra palabra, ellos reaccionan o responden más a ciertas escrituras que otras. Bueno, tenemos que comprender que la escritura y el género literario, mis hermanos, es muy distinto en cada uno de los libros, ¿no? Tenemos la ley. Tenemos los libros de sabiduría, tenemos los libros históricos, ¿no? Tenemos los libros de sabiduría que incluye poesía, ¿no? Tenemos los profetas mayores, los profetas menores, tenemos los evangelios, tenemos la historia de transición de los hechos, libro de los hechos, ¿no? Tenemos la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Tenemos el libro de transición entre los evangelios y las epístolas, ¿no? Que va a ser el libro de los hechos. Y luego tenemos las epístolas, ¿no? Y luego tenemos el libro profético de los últimos tiempos, Apocalipsis. Hay distintos estilos literarios de literatura, unos fluyen más dramáticamente que los otros, algunas escrituras fluyen más en su poesía, en su ritmo, en su drama, y otros que no, mis hermanos, pero todos son inspiradas, todos han sido inspirados. Algunos responden más a ciertas escrituras que otras. Eso es cierto. Yo no dudo eso.
No hay ninguna duda, no hay ninguna discusión. Cuando alguien me dice que hay niveles de inspiración, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que literalmente tú me estás diciendo? En otra palabra, tenemos que definir bien los términos. Uno dice, bueno, la escritura en Romanos 3:23 es más inspiradora que la que se encuentra en Números capítulo 15. Un momentito. ¿Cuál es su propósito? No toda la escritura nos llama a un arrepentimiento. Otros nos informan de la condición del ser humano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta cosa. Ahora, de todos modos, según la visión bíblica, toda escritura es inspirada. No lo acabamos de leer ya en 2 Timoteo capítulo 3, donde dice en versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ¿no?, de Dios sea perfecto enteramente, completamente, mis hermanos, preparado para toda la buena obra. Por lo tanto, el Espíritu de Dios guió a los autores originales. Esta es la parte clave. Los autores originales y los editores para que incluyeran tanto las revelaciones divinas como los hechos y dichos puramente humanos, pues en el propósito redentor hace falta la totalidad para comprender las partes. Y hay partes que si tú puedes sacar cualquier parte y dividir la Biblia en cualquier manera que te da de gusto, ¿ves? Y luego decir lo que no dice. Pero sí todo existe. Eso sí, por ejemplo, las mentiras de Satanás están ahí en la Biblia, ¿no? Y la verdad de Jesucristo, ahí está en la Biblia. Los sacrificios levíticos, ahí está en la Biblia. Y el de Cristo, ahí está en la Biblia. El mismo Dios se mantiene siempre, ¿dónde? En el centro de la presentación de su verdad, de su comunicación divina con el hombre. Siempre se mantiene en el centro y mantiene sus propósitos en todo momento. Él nunca pierde el hilo. Tú y yo perdemos el hilo, pero Él nunca pierde su hilo. Aún los pasajes de su palabra que parecen menor importancia son imprescindibles para comprender la totalidad de la revelación. Por eso es un error grave, gravísimo, mis hermanos, de solamente encontrarnos en el Nuevo Testamento sin haber comprendido el Antiguo Testamento. Y lo repito hasta que lo dejo bien aburridos. Porque el Nuevo está hablando de la aplicación de la enseñanza del Antiguo y cómo se cumple en el Nuevo, en la persona de Cristo, lo que se había relatado y presentado en el Antiguo. Nosotros tenemos que comprender, hermano, no solamente el hecho, pero el por qué. La causa y efecto, mis hermanos, no se puede presentar una sin la otra y no tener una comprensión total de lo que se está tratando el tema en cuenta. Igual con la palabra de Dios. Ahora, otra sección en cual tenemos que tratar de luchar y comprender, relacionándonos con el estudio del Antiguo Testamento, es la inspiración verbal. La inspiración verbal. El argumento ha sido que la inspiración verbal tiene muchas fallas porque no está escrito. Bueno, la verdad es que por la mayor parte de la historia del hombre, la mayor parte, la instrucción ha sido verbal. Inspiración verbal significa que la inspiración de la Escritura se extiende hasta las palabras mismas. Fue Dios que forma, siendo el agente principal que va a iniciar su comunicación con el hombre,
Él es la inspiración, Él es el agente, pero también esa inspiración se extiende a las palabras que Él habló. Para algunos esto implica que Dios dictó las palabras y autores lo anotaron. Ahora, si las palabras fueran exactas y solamente las palabras de Dios, no debería existir pues diferencias de vocabulario, estilo ni género literario entre los distintos autores humanos quienes transcribieron en lengua humana la revelación recibida. Bueno, y el argumento siempre es, que Jeremías escribió de una manera muy distinta a la que Ezequiel, y de Ezequiel muy distinta a la de Joel, y Joel muy distinto a lo de Moisés, etcétera, 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 y definitivamente muy distinto de Salomón, muy distinto a lo de David, etcétera, etcétera. Y por eso el argumento es que la palabra es una obra del hombre. No han comprendido en ningún sentido lo que se está hablando. Pero si una comunicación ha de tener sentido, las oraciones han de tenerlo y a su vez deben formarse por palabras con sentido. Según coinciden de opinar la mayoría de los eruditos modernos, la vía más segura para llegar a la interpretación correcta de un pasaje consiste en emplear todas las reglas gramaticales que en la medida en que se ha podido establecer erigen la escritura del autor, así como toda la información histórica disponible. Lo que estamos hablando es que sencillamente hoy día muchos hermanos dicen: yo estoy inspirado por el Espíritu de Dios y yo no necesito comprender la gramática. Bueno, mira, papito lindo, pero ¿quién fue que dio el lenguaje? ¿Quién fue el que dio los idiomas? Fue Dios. Y las dio con ciertas reglas en cada idioma. Deja de ser tan bruto y aprender con lo que Dios está diciendo en su palabra. Ahora, la inspiración se trata de palabras. Y eso es lo que tenemos que comprender. No solamente el ser humano, que es el receptor de parte de Dios a él, pero el medio que él utiliza para comunicar sus sentimientos y sus pensamientos es que palabras. Se puede afirmar que la música o el arte comunican un mensaje, pero solo se logra precisión mediante la comunicación verbal. No es hasta que uno canta la canción y permite que las palabras traspasen sus labios al aire, al oído del oyente. Es cuando tienen sentido. Para garantizar la precisión verbal, al comunicar su revelación, Dios debe hacerlo con precisión verbal y la inspiración debe extenderse hasta las palabras mismas. Esto no significa que Dios haya dictado cada una de las palabras, sino más bien que su espíritu caló, tocó, transformó la mente de los autores humanos de tal forma que escogieron su propio vocabulario y de sus propias experiencias aquellas palabras, pensamientos y expresiones que transmitieran el mensaje de Dios con precisión. En este sentido, se pueden considerar las palabras de los autores bíblicos como palabras de Dios. Ahora, tú y yo tenemos esa tremenda habilidad de comunicar la misma verdad de Dios con distintas palabras. Depende de nuestro dialecto, idioma, lenguaje con que hemos sido criados. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy pastoreando, ¿ves? Tenemos hermanos de todas partes de Latinoamérica y cada uno llega a la iglesia con su propio dialecto, con su propia manera de hablar, con su modismo, sus jergas, ¿no? Sus dichos.
Y cuando tenemos un traductor, ¿ves? Muchas veces entre lo mismo, el mismo pueblo hispano no se entienden uno al otro, se tienen que preguntar cómo están usando esa palabra. Y aquí tenemos gente de todas partes. Pero la cosa es, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Es la palabra de Dios netamente, exclusivamente, a pesar que se utilizan dialectos distintos, vocabularios distintos, expresiones distintas.